Hola, ¿qué tal? Iniciamos hoy la tercera etapa de nuestro viaje iniciático a los sistemas de información geográfica. Hoy nos toca necesariamente el hacer una pequeña incursión por lo que sería la teoría relativa a los sistemas de información geográfica. Por supuesto que lo que vamos a hacer es pasar muy por encima, vamos a conocer solamente los detalles esenciales que nos van a permitir poder resolver los problemas cotidianos que nos va a ocasionar el uso de elementos geográficos. Como veréis, tampoco se trata de demasiada información, pero sin embargo sí hay unos cuantos conceptos que debemos tener claros, sobre todo de cara a ser resolutivos, a ser autosuficientes, a poder arreglarnos cuando ese tipo de circunstancias se nos dé a lo largo de la vida de un proyecto. Para lo cual vamos a hacer una pequeña presentación con esta información. En primer lugar, deciros que lo que vamos a estudiar es un pelín de geografía para no andar demasiado perdidos cuando, como os decía, nos encontremos con determinados problemas que necesariamente nos surgirán a la hora de trabajar con elementos que por su propia naturaleza, pues lógicamente tienen componentes geográficos. Haciendo una pequeña introducción histórica necesaria, bien, pues lógicamente todo lo que se refiere a la geografía tal como el hombre la ha aplicado es una modelización, es una representación simbólica de la realidad. La realidad es demasiado compleja, demasiado extensa, demasiado compleja a la hora de manejarla, y entonces lo que se hace, lo que el hombre viene haciendo desde tiempo inmemorial, es buscar una representación que le permita manejar esa información de una forma cómoda y de una forma precisa de cara a sus necesidades cotidianas en materia de información espacial. El mundo, tal y como nosotros lo conocemos, tal y como se nos transmite de una forma cotidiana, pues tiene un poco ese aspecto que ahí vemos, es decir, como una perfecta esfera que flota en el universo, que aparentemente, digamos, un elemento geométricamente idílico. Sin embargo, no tiene mucho que ver con la realidad. En el momento que nosotros abundamos en el detalle, vemos que el mundo se parece realmente más a esta extraña pelota amorfa que estamos viendo que a la anterior maravillosa esfera azul con la que nosotros pretendíamos trabajar. ¿Y cómo descubrimos esto? Pues lo descubrimos cuando nos aproximamos al detalle, cuando realmente nosotros intentamos hacer esa extrapolación de esa teórica esfera y la desarrollamos sobre el detalle de cada una de las distintas partes, digamos, que compondrían el planeta. Por lo tanto, el problema que nos enfrentamos es buscar aproximaciones a este elemento que, como veis, es un elemento matemáticamente complejo, porque casi está compuesto de más excepciones que de reglas. Así pues, nos encontramos ante el reto de intentar convertir ese extraño elemento tridimensional en algo que nos permita con precisión, con rapidez y con facilidad generar modelos que nos faciliten su uso. Ese trabajo del geógrafo se ha desarrollado a lo largo de los años en distintos elementos de aproximación. Aquí vemos un poquito cuál sería, digamos, la secuencia que nos lleva desde el geoide real sobre el que vivimos hasta el mapa sobre el que nosotros trabajamos habitualmente y que normalmente no nos paramos a pensar que es una abstracción de la realidad, es una representación simbólica que realmente no se corresponde con la realidad. Bueno,
Los distintos pasos que se vienen dando son, en primer lugar, se busca un elemento tridimensional que tenga la forma lo más parecida posible al geoide sobre el que estamos trabajando. Y ese elemento tridimensional, matemáticamente más simple que el geoide en sí, que como veis no tiene normas, sino que más bien tiene todo excepciones alrededor, un elipsoide de revolución. El elipsoide de revolución es la figura geométrica que se genera cuando empleamos una elipse y la rotamos sobre uno de sus ejes. Al rotarla sobre uno de sus ejes, pues las figuras geométricas que generamos es lo que se llama un elipsoide de revolución. Aquí aparece con el nombre de elipsoide de referencia porque la idea sería el incorporar ese elipsoide dentro del geoide y sobre ese elipsoide, que sí es una figura matemática conocida y sencilla de manejar, sobre ese elipsoide nosotros aplicaríamos la referencia para situar los distintos componentes sobre su superficie. Un siguiente estadio de simplificación sería que ese elipsoide lo contempláramos como una esfera directamente, y por último tendríamos una transformación en la que la información que corresponde a esa esfera la proyectaríamos sobre un plano. Cuando se habla de proyectar es porque realmente el procedimiento se parece mucho, o de hecho es lo mismo que si nosotros situáramos un foco y con un haz de luz proyectáramos sobre la superficie curva. Esa proyección generaría una sombra sobre la parte plana que hubiera detrás, y esa sombra sería el mapa que nosotros estaríamos generando. Aquí veis un poco también resumido este procedimiento, y además asignando los roles de los especialistas que participan en cada uno de estos procesos. Es decir, el astrónomo que es el que realiza la abstracción de entre el geoide y el elipsoide, el geodésico, que es el que hace la traslación entre el elipsoide y la esfera, luego está el cartógrafo, que es el que realmente lo transmite al plano. Pero como veis, lo más interesante de esta imagen es que el proceso, en definitiva, es tratar de buscar una correlación entre un elemento, un punto situado sobre la superficie de la esfera, sobre la superficie del geoide, y ese mismo punto ubicado dentro de una superficie bidimensional que sería un mapa. En primer lugar vamos a hablar del sistema de referencia. El sistema de referencia es una representación que se hace del geoide de la Tierra aplicando, como os decía antes, un elipsoide de revolución, pero ese elipsoide de revolución plantea al menos un par de preguntas. Una primera pregunta es ¿cuál de ellos? Porque, como os decía, si la Tierra es un geoide, es decir, tiene deformaciones en muchos aspectos, caben distintos elipsoides de revolución dentro de ese geoide que se adaptarían en unos casos mejor a una zona, en otros casos mejor a otras zonas, etc. Y por otra parte, una vez que nosotros tuviéramos definido ese elipsoide, existirían distintas posiciones donde poder ubicarlo dentro del geoide. Por lo tanto, hace falta una información adicional, es decir, tenemos que determinar de una parte qué elipsoide vamos a trabajar y de otra parte dónde vamos a ubicar ese elipsoide dentro del geoide. Aquí lo veis un poco representado. Veis el geoide de una parte, veis una esfera de referencia y veis el elipsoide que en principio flotaría a su libre albedrío en torno al geoide. Bien, pues el instrumento que empleamos para fijar el elipsoide con relación al geoide es lo que se llama datum. ¿Y el datum qué es? Bueno, pues el datum son elementos físicos inamovibles, entre comillas, que nos permiten de alguna manera fijar referencias para que el elipsoide
se ubique en relación al geoide. Es un poco... pero bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Si nosotros tenemos unos determinados elementos fijos en el terreno, de alguna forma atamos ese elipsoide dentro del geoide y de esa manera ya sabemos perfectamente dónde lo ubicamos. El problema que teníamos era esa oscilación que podía tener un mismo elipsoide en distintas ubicaciones. Si nosotros ya tenemos una serie de puntos de referencia que hacemos coincidir, ya lo tenemos perfectamente delimitado y por lo tanto fijamos uno en relación al otro. Esto que habría que hablar de dos tipos de datum. Por un lado, tenemos los datum globales, que son los que se emplean cuando nosotros estamos empleando un modelo que abarca todo el globo terrestre, y otros serían datum parciales, es decir, datum locales en el sentido en que lo que se fija es un determinado elipsoide en una determinada zona y que por lo tanto se emplean otras referencias más locales que nos permiten mejorar la precisión de ese ajuste exclusivamente para ese ámbito. Es decir, es relevante en zonas locales y pierde, digamos, precisión y relevancia en otras zonas para las que no se ha diseñado ese ajuste. Como os digo, son muchos los elipsoides que se pueden emplear y también son muchos los datum en función de qué ajuste estemos hablando. Todo esto que os cuento, que hasta hace un par de generaciones era exclusivamente elementos dentro del territorio, es decir, si estáis acostumbrados a andar por el campo, con toda seguridad habréis encontrado con elementos de referencia geodésica que suelen ser pilones, suelen ser bueno, incluso en las ciudades os podéis encontrar chinchetas, que son lo que se llaman puntos fijos, puntos geodésicos. Esos puntos son los puntos de referencia que se emplean, se supone que están ahí de una forma, bueno, suelen ser de hormigón o de cemento, elementos bastante inamovibles e inalterables, y que son los que se han empleado para este tipo de trabajo. Eso que físicamente, como decía, era la única referencia que había hasta hace algunos años. Con la irrupción de todo lo que es los satélites GPS y sus correspondientes enlaces con tierra, han sido sustituidos por este tipo de recursos. Y realmente hoy en día todos los sistemas de referencia están basados ya en el uso de la tecnología GPS y de sus estaciones en tierra. Entonces, como veis, el sistema de coordenadas geográficas, el sistema no es único. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo en el que veis cuál sería la superficie real, obviamente exagerada, o no, dependiendo de la zona. Luego tendríamos el geoide, la parte del geoide en sí, y luego un par de elipsoides que se podrían intentar acoplar a esa superficie. Como os decía, existen distintos elipsoides que se han ido empleando a lo largo del tiempo y que se han ido ajustando a distintas posiciones. Hoy por hoy el GPS mide altitudes, pero las altitudes que mide el GPS lo hace no sobre la superficie real ni sobre el geoide, sino que lo hace directamente sobre el elipsoide. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una segunda fuente de información que corrija esa altitud con la que realmente se produce en la zona. Esta sería el elipsoide, este sería el geoide y aquí tendríamos la superficie real. Eso se hace con mecanismos complementarios que de alguna manera corrigen el modelo para que el resultado final sea correcto. Bien, entramos ahora en lo que son las coordenadas geográficas, las tradicionales coordenadas geográficas que, bueno, estamos relativamente habituados a emplear. Estas se basan en una modelización, en una simplificación del modelo, en la cual nosotros suponemos que estamos trabajando con una esfera, ¿de acuerdo? Esa esfera, tiene un elemento de referencia, un punto de referencia, y ese punto de referencia es el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el centro de la Tierra como punto de referencia básico. ¿Qué información
necesitamos para nosotros situar a partir de ese centro de la Tierra, de ese punto, situar un punto cualquiera a lo largo de la superficie? Pues la manera de hacerlo es empleando principalmente dos ángulos. Aquí en la imagen lo podéis ver con claridad. Un primer ángulo que se mide sobre el ecuador y que nos da la X. Ese primer ángulo tiene como punto de referencia el meridiano de Greenwich, a partir del cual se toman esas mediciones y se puede medir hacia el este y hacia el oeste. ¿De acuerdo? Eso sería lo que se conoce como longitud. ¿De acuerdo? Esa sería la longitud. Y, lógicamente, al tratarse de una medición angular, pues la tenemos siempre en grados, minutos y segundos. Aunque es frecuente que nos podamos encontrar mediciones tanto de latitud como de longitud en grados con un montón de decimales o en grados, minutos y segundos con un montón de decimales, etcétera. Es decir, combinaciones entre unas y otras. Pero obviamente siempre estamos hablando de una medida sexagesimal porque estamos trabajando con grados. Por otra parte, el segundo componente que necesitamos para poder ubicar un punto en la superficie de la esfera sería el ángulo vertical, sobre la vertical. Es este que aparece aquí y que llamaríamos latitud. Sería la distancia angular al ecuador. Tendríamos latitud norte y latitud sur en función de si el punto que estamos trabajando, el punto el que estamos representando se encuentra al norte o al sur del ecuador. Exactamente igual que la longitud, pues la latitud se mide en grados, minutos y segundos. Por último, hay un tercer componente que es imprescindible para ubicar ese punto y es la altura, que sería la longitud de este elemento. ¿De acuerdo? La longitud que iría entre este radio, entre el punto del centro de la Tierra y el punto final. Con esto ya tendríamos, digamos, resuelto parcialmente el problema. De hecho, se podría pensar, bueno, ya realmente lo tenemos resuelto. ¿Qué problema nos surge aquí? Pues el problema que nos surge en primer lugar es que no tenemos una precisión demasiado elevada con este tipo de recursos. La precisión que tenemos es relativamente escasa. Bueno, relativamente, si ya no estamos ciñendo a trabajos que requieren una precisión máxima, como podría ser, por ejemplo, trabajos topográficos, cuando nosotros estamos empleando planos, planimetría. La diferencia entre un mapa y un plano sería quizá el nivel de detalle, ¿no? El mapa está más orientado a una visión general y el plano es cuando ya nosotros nos estamos acercando en escala y por lo tanto tenemos un mayor nivel de detalle con el que estamos trabajando. Cuando estamos trabajando en planimetría, cuando estamos trabajando con planos, necesitamos una máxima precisión. Es, por ejemplo, lo que necesita un arquitecto cuando está preparando los planos de una casa o, por ejemplo, lo que se requiere cuando se mantiene una planimetría catastral. Ahí el tema es muy importante porque realmente lo que estamos haciendo es dibujando sobre el territorio la estructura de la propiedad del territorio nacional, del territorio de un país. Es básico el que la precisión ahí sea máxima, puesto que una cierta tolerancia, una cierta diferencia puede suponer unas diferencias tanto contributivas a la hora de pagar impuestos como de valor, de suelo, muy importantes. Por lo tanto, ahí, en todas estas circunstancias, la planimetría de máxima precisión es fundamental. Y es fundamental también el contar con planos para poder hacer esto. Hoy en día se podría quizás soslayar esta necesidad, puesto que las herramientas las herramientas informáticas están sustituyendo de una forma progresiva a lo que sería el plano en papel. Pero pensemos de dónde venimos y hasta hace no muchos años el único instrumento que había para manejar este tipo de información eran los mapas y los planos, ambos en papel. ¿Y cómo se daba este salto final? Es decir, una vez que nosotros tenemos
una ubicación de esa esfera, dentro de esa esfera de simplificación, y la queremos pasar a un plano, ¿qué estrategia podemos seguir? Bueno, pues la estrategia que se sigue es lo que se conoce como proyección geográfica. La proyección geográfica, como os decía antes, es realmente un mecanismo que lo que nos permite es el contenido que se encuentra sobre la superficie de la esfera, plasmarlo sobre un elemento geométrico que nosotros después podemos cortar y desplegar. Así, por ejemplo, aquí tenemos una primera aproximación que sería a un cilindro. Nosotros la esfera, la información que hay en la esfera la proyectamos sobre este cilindro lo recortamos, lo abrimos y lo que tenemos es un plano. Bien, es una estrategia válida, tan válida como que realmente se está usando actualmente de forma profusa. En otras circunstancias podemos emplear un cono. Le ponemos un cono como si fuera un sombrerito a la tierra, proyectamos igualmente y obtendríamos, una vez que recortáramos ese cono y lo abriéramos, este tipo de proyección. O también azimutales, es decir, si yo pongo una superficie plana y proyecto hacia arriba, pues también se produciría ese mismo efecto. Preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué realmente todo esto? ¿Por qué no elegimos un modelo y con ese funcionamos? Bueno, pues la razón principal es que, como podéis comprender, en el paso que hacemos, en el paso que damos entre la representación esférica y la representación plana, hacemos en alguna medida una simplificación del modelo. Es decir, lo que nosotros, por más que queramos, lo que nosotros tenemos sobre la esfera, al proyectarlo sobre el plano, pierde parte de sus características. Y esas características pueden ser los ángulos entre los elementos entre sí, pueden ser características superficiales, es decir, puede conservar distancias, pero que las superficies se vean alteradas, o puede mantenerse la distancia, pero que los ángulos entre ellas sean alteradas. Esto da pie a que se empleen sistemas de proyecciones diferentes en función de la clase de trabajo que vaya a realizarse con ese mapa o con ese plano. Así, por ejemplo, pensad en la navegación. Cuando se está trabajando, cuando se está comandando un navío en el mar, ahí realmente lo que importa no es tanto la superficie o las distancias métricas, sino más bien los ángulos, porque es lo que va a permitirte con precisión establecer los rumbos de navegación. Por lo tanto, hay determinadas proyecciones que se aplican y que se usan en las cartas náuticas y que sin embargo tienen tanto aéreas como marinas y que sin embargo se usan muy poco, pues por ejemplo, en cuestiones relacionadas con catastro o en cuestiones relacionadas con mapas físicos, etcétera. Lo que os quiero decir con esto es que existe una razón de ser para que existan distintas estrategias, distintos elementos que se empleen en las distintas proyecciones geográficas. Vamos a ir ya directamente. Aquí hay, como os decía, cientos posiblemente de sistemas de proyecciones, pues quizá haya miles, no lo sé, que se han venido desarrollando de una forma histórica en cada uno de los territorios, porque pensad que otra cosa que se ha ido haciendo es no buscando soluciones globales, sino aplicando sistemas de proyección directamente de una forma parcial sobre determinados territorios. Pongamos por ejemplo España. Si nosotros encontramos una determinada proyección con un determinado elipsoide que me da una precisión máxima, pues a lo mejor me interesa a mí, a efectos de yo hacer mis propios mapas y de hacer mis propios planos, montarme mi propio sistema de proyección y a partir de ahí resuelvo de una forma solvente los problemas que corresponden a mi propio territorio. Esto, de hecho, ocurrió así en los finales del siglo XIX, cuando empezaron a hacerse las primeras
los primeros mapas topográficos de precisión a escala 1,50.000 sobre el territorio español. Bueno, pues se aplicaron estrategias totalmente locales de acuerdo con los recursos y las necesidades que se tenían en la España de la época. Naturalmente, con el paso del tiempo, los distintos países empezaron a interrelacionarse entre sí y, bueno, pues lo lógico era el buscar plataformas que fueran comunes y que de alguna forma les facilitara la tarea a todos de interrelacionarse con todo. En los últimos años, las decisiones que se han venido adoptando en materia de cartografía en España han sido, pues en primer lugar, el empleo de lo que se llama Universal Transverse Mercator, que es la UTM. La UTM es un sistema que se aplicó inicialmente en la cartografía militar y en el mapa topográfico nacional en los años 1968 y 1970. Y es una proyección que se emplea tanto en mapas topográficos como en bases de datos de recursos naturales y en prácticamente cualquier aplicación. O sea, en España, desde entonces hasta ahora, todo lo que son mapas y todo lo que son planos han acabado en coordenadas UTM. Estas coordenadas además tienen una ventaja y es que la unidad en la que se producen esas coordenadas es el metro, que es la unidad básica de medida por otra parte. La Tierra se divide en una serie de zonas norte y sur y una serie de columnas que tienen 6 grados de longitud. Cada una de esas columnas se le llama zona y se enumera desde el 1 hasta el 60. Ya os adelanto que en España son las 28, 29, 30 y 31 las zonas norte y sur que en distintas partes del territorio podemos encontrar. Todo esto lo cuento porque en la UTM se emplea en la actualidad. Entonces, si queréis saber algún detalle más, bueno, ahí tenéis que es las celdillas y aquí tenéis un poco el esquema. Como veis, es una cuadrícula. La UTM emplea un sistema de proyección cilíndrico, como veis, es un cilindro. Al cortarlo, pues aparecen proyectados de esta forma. Y aquí tenéis el 30, el 29 y el 28 que afecta a las Canarias. Y el 31 que pilla a parte de Cataluña. ¿De acuerdo? Esos son los ámbitos que corresponden a esa zona. Por lo tanto, resumiendo y para no perdernos mucho. En primer lugar, las coordenadas geográficas no se corresponden a ningún tipo de proyección. Las coordenadas geográficas, estamos hablando como coordenadas geográficas, aquellas que se montan sobre un geoide o sobre una esfera. Esas son las geográficas. Las coordenadas geográficas son las que son coordenadas que se refieren a un elemento geométrico tridimensional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hablemos de coordenadas geográficas, siempre hablaremos de latitud y longitud o elementos similares. En ambos casos, como lo que estamos haciendo es midiendo sobre un elemento tridimensional, sobre una curva, no estamos hablando de ninguna proyección, porque estamos tomando unos puntos situados sobre un elemento tridimensional. Coordenadas geográficas no tienen proyección. Segundo, la relevancia del sistema WGS84. Este sistema es, antes no lo comenté, es el estándar de facto que se emplea en materia de coordenadas geográficas. ¿Por qué se emplea frecuentemente? Pues se emplea frecuentemente porque es universal, porque se emplea, lo podemos usar, por ejemplo, si nosotros viajamos por el mundo con nuestro móvil y vamos haciendo captura de coordenadas, esas capturas de coordenadas se hacen en el sistema WGS84. ¿Por qué? Pues porque esté yo en el punto del globo en el que esté, esas coordenadas son válidas. ¿De acuerdo? Un tercer punto que quería comentaros. Las coordenadas geográficas pueden no ser únicas. Es decir,
¿Cuál es la información completa que me determina unas coordenadas geográficas? Pues la información completa es la coordenada, la altitud, la longitud y el elipsoide sobre el que se está trabajando junto con su datum correspondiente. Aquí fijaos, estamos viendo un ejemplo en el que los 33 grados, 20 minutos, 5 segundos sur, 72 grados, 10 minutos, 34 segundos oeste, y este mismo punto, que corresponde al elipsoide internacional 1909, no tiene nada que ver con estas mismas coordenadas referidas a este segundo elipsoide con este segundo dato. Lo que os quiero decir es que si queremos, ahora mismo prácticamente se sobreentiende que cuando nos tropezamos con coordenadas geográficas, es decir, grado, minuto, segundo, latitud y longitud, estamos trabajando directamente con el WGS84. Y si es así no va a haber problemas porque vamos a tener toda la información. Pero puede darse el caso de que nos tropecemos en algún momento con coordenadas que estén referidas a otro tipo de proyecciones distintas, otro tipo de elipsoides diferentes, bueno, perdón, no proyecciones, sino elipsoides o datum distinto. Por lo tanto, realmente, si somos rigurosos, la información completa la dan coordenada latitud, longitud, elipsoide y dato. Esos 4 datos son los que nos determinan con toda precisión un punto en el terreno. Este mare magnum que hay de sistemas de proyección, de sistemas de elipsoides, pues lógicamente lo ideal era que alguien entrara e intentara de alguna manera introducir un poco de orden en ese caos de diferentes historias. Y en esta ocasión, pues le tocó en suerte al European Petroleum Survey Group, que es una entidad europea que trabaja en el mundo del petróleo y que adoptó una de las misiones que adoptó fue precisamente la de llevar a cabo una base de datos en la que se almacenan todos los sistemas de referencia y de proyecciones identificados con un número unívoco, un mismo número que los identifica a todos los niveles, y que almacenan todos los parámetros matemáticos que componen cada uno de estos elementos y además en buena medida los algoritmos que nos facilitan la traslación de unos sistemas a otros. Es decir, yo si tengo unas coordenadas geográficas y luego resulta que voy a trabajar con unos planos o con unos mapas que los tengo proyectados, tengo un mecanismo matemático que me permite hacer la conversión de dónde se ubicaría una coordenada geográfica en ese mapa con el que yo estoy trabajando y viceversa. Esas proyecciones y antiproyecciones se hacen empleando una serie de algoritmos que obviamente los usuarios finales nos pasan completamente desapercibidas porque no estamos encargados de ese tipo de cosas. Lo que sí tenemos que tener claro es que sí se está produciendo ese tipo de modificación, de adaptación, y nosotros vigilar que esos elementos se producen. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Pues cuando se produzcan desajustes que no son previsibles. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en un mapa urbanístico o en un mapa catastral donde yo estoy viendo las propiedades que hay en la ciudad y estoy trabajando con información histórica del año 70 y información actual del año 2019. Cojo el plano catastral del 70 y lo superpongo en mi GIS sobre mi mapa actual. Y ahora resulta que observo que existe un determinado desplazamiento, que está bien, pero que está todo desplazado en un determinado sentido. Se puede dar el caso de que hubiera habido una errata de algún tipo, pero es raro que se produzca una errata común y en un mismo sentido en todo el mapa. Es mucho más probable que el problema que se haya producido es que esa información del año 70 estuviera referida, como veremos después, a un determinado
sistema de referencia, un determinado sistema de proyección, y que la que estoy trabajando ahora sea de otro. Bien, si yo le indico correctamente a mi sistema de información geográfica, esto que estás viendo aquí se corresponde con este sistema de referencia y esto se corresponde con este otro. Él debe ser capaz de hacer las correcciones pertinentes para situarme una cosa encima de la otra. Bien, dentro de esta base de datos, como os decía, que tiene el European Petroleum Survey Group, existen tres, para los que trabajéis habitualmente en España y en Málaga en concreto, tres referencias que son esenciales. De una parte está el EPSG 4326, que ese es el WGS 84, pertinente e importante para los de Málaga y para los que no sean de Málaga, porque es digamos el referente internacional, el que se corresponde, como decía antes, con coordenadas geográficas mundiales. ¿De acuerdo? Y luego hay dos que son muy locales. Uno es el 23030, que se corresponde con el European Datum 1950, que ahora explicaré lo que es, y el 25830. Eso lo pongo ahí para que el grupo de Málaga concretamente lo tenga presente, porque va a repetirse de una forma sistemática y bueno, en el curso, lógicamente, como estamos empleando como eje vertebrador un ejemplo de Málaga, pues toda la cartografía, todos los mapas que vamos a emplear estarán en uno de estos tres sistemas. O bien el EPSG 4326, que es un sistema no proyectado, es decir, es un sistema geográfico, y tanto el 23030 como el 25830, que ambos son coordenadas, está formado por sistemas, o sea, son sistemas proyectados, ¿de acuerdo? En el año 1970, igual que se adoptó el sistema de coordenadas UTM, se adoptó también como sistema de referencia el European Datum 1950, con un determinado decreto que se basaba en un determinado elipsoide y con una determinada proyección, con la proyección UTM que antes veíamos. Por lo tanto, ahí lo que se hizo fue elegir un elipsoide en concreto, un datum en concreto y un sistema de proyección que fue el UTM. Con esos elementos nosotros conseguíamos hacer el viaje completo, es decir, del geoide llevamos directamente la información hasta el plano. Eso fue en el año 1970 y estuvo en vigor hasta el año 2007. ¿Eso qué significa? Pues significa que es más que probable que nos podamos encontrar, sobre todo si hacemos alguna clase de trabajo aplicando o empleando cartografía digital histórica, en la que nos podamos encontrar con información que se encuentra de acuerdo con el European Datum 1950. ¿De acuerdo? El sistema de proyección empleado es ese. Como decía antes, en sí no supone ningún problema, puesto que todos los sistemas de información geográfica son capaces de hacer las correcciones de proyección o las reproyecciones correspondientes, tanto para pasar toda la información al ED50, perdón, al ETRS-89, que lo vemos ahora, que es el que está en vigor, como incluso para hacer lo que se llama reproyección al vuelo. ¿Qué es la reproyección al vuelo? La reproyección al vuelo es cuando un sistema de información geográfica trabaja con una capa en un sistema de proyección y otra capa en otro sistema de proyección, y lo que hace es, sin llegar realmente a transformar ninguna de las dos, realiza las adaptaciones para que case una con otra en tiempo real, de acuerdo con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Es decir, tengo una capa en ED50, otra en ETRS-89, el proyecto en sí entero está trabajando, por ejemplo, en ETRS-89, pues lo que hace es, cada vez que se hace referencia a uno de los elementos que se corresponden con la capa ED50, él aplica las correcciones correspondientes, de manera que se produzca en tiempo real el uso correcto de esas coordenadas
en relación al sistema que estamos empleando. Es decir, no hago un trabajo de reproyección, no paso del sistema de proyección antiguo al sistema de proyección moderno, sino que el sistema en tiempo real, conforme voy dibujando las cosas, voy activando, desactivando capas, moviendo historias, el sistema es el que me hace esas correcciones. De todas maneras, por comodidad y por eficiencia, lo razonable es, si en el kit de informaciones con las que vamos a trabajar directamente en un proyecto empezamos a tropezarnos con información en ED50, puesto que ya, entre otras cosas, no es el sistema de proyección oficial en el Estado español, pues existen herramientas muy sencillas que lo que nos permiten es cambiar de proyección. Es decir, si esto estaba proyectado contra ED50, pues se le cambia el sistema de proyección, las coordenadas se ven alteradas, se modifican y se adaptan a las coordenadas de ETRS-89 y tengo una copia de lo que tenía originariamente, pero reproyectado a ETRS-89. Es una forma de evitarnos complicaciones y de evitar también que el equipo tenga que asumir una sobrecarga de tareas que vienen derivadas de la reproyección al vuelo de capas. Bueno, como os decía, entonces nos podemos encontrar con información generada entre 1970 y el año 2007 que se encuentre en lo que se llama ED50. ED50, también conocido como European Datum 1950, que, como decía, se basa en un determinado elipsoide y que tiene una proyección UTM, una cilíndrica UTM, cuyos usos 28, 29, 30 y 31 los podemos encontrar en cartografía española. Sin embargo, en el año 2007, y en coordinación con el resto de Europa, España establece el ETRS-89 como nuevo sistema de referencia geodésico oficial en un Real Decreto que se aprueba en esa fecha. El elipsoide, como veis, cambia, pasa a ser el GRS-80 y se emplea la proyección UTM. O sea que realmente usamos el mismo elipsoide de revolución, pero proyectamos sobre el mismo cilindro que era el de UTM. El cilindro de proyección es el mismo, aunque al ser el elipsoide diferente, al haber una modificación, eso da pie a que las coordenadas varíen mínimamente. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando con cartografía que está proyectada, es decir, ¿cómo reconocemos una cartografía proyectada? Lo primero, en España la vamos a encontrar en metros, siempre, ¿de acuerdo? No vamos a encontrarnos latitud y altitud. Latitud y altitud se corresponden a coordenadas geométricas y, por lo tanto, a cartografía no proyectadas, cartografía montada directamente sobre el cuerpo semiesférico de la Tierra. ¿Cómo vamos a poder designar de una forma precisa un sistema de coordenadas cuando nos llegue una cartografía? Porque puede llegarnos, a lo mejor, ¿qué os digo yo? Pues la última subdivisión en secciones censales de, podríamos decir, del territorio de la ciudad de Málaga. Pero puede llegarnos en un formato en el que no tenga yo información sobre en qué, o sea, sencillamente sea un shape, pero que no traiga información. ¿Qué tengo que pedir que me den para yo poder determinar perfectamente? Pues tendría que pedir que me dijeran el sistema de proyección que se ha empleado, de una parte, y por otra parte, el uso concreto donde está. En este caso, al tratarse de Málaga, va de SUA, digamos que está claro. El uso en UTM de Málaga es concretamente el 30N. Pero sí sería fundamental el saber el ETRS-89. Si es ETRS-89, si es ED50 o si fuera cualquier otro. ¿De acuerdo? De manera que en este caso, una posición concreta vendría determinada por una coordenada X en metros, una coordenada Y en metros, un sistema de proyección, en este caso ETRS-89, y dentro de ese sistema de proyección, el uso con su zona correspondiente, en este caso la 30N. Todo ese
cantidad de información en la que nos determina con absoluta precisión esas coordenadas. Esto es exactamente lo que vais a necesitar conocer. O sea, vais a necesitar dividir entre, de una parte, coordenadas geográficas por un lado y lo que son, porque os la podéis encontrar. Por ejemplo, podéis encontraros con que, como veremos después en un ejemplo, os facilitan información capturada vía móviles o vía GPS directamente sobre el territorio, o que vosotros mismos empleéis una toma de datos en la que apliquéis como instrumento de captura de datos el móvil. Si vosotros vais haciendo capturas de posiciones con el móvil, vosotros vais a tener puntos que en un 99% de los casos van a ser puntos en WGS 84 y van a ser, por lo tanto, coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas con las que posteriormente le tendréis que indicar al sistema cuando carguéis esos puntos que se tratan de coordenadas geográficas. ¿De acuerdo? Sin embargo, si obtenéis información de la administración, pues ya veis que es el ETRS 89 es el sistema para mapas y para planos legalmente aprobado en el año 2007 a nivel del Estado español. Por lo tanto, todos lo vais a encontrar en ese sistema de proyección, en el ETRS 89, de una parte. Y si se trata de información histórica, puede darse el caso de que encontréis algo en ED50. Esos tres elementos son con los que vais a trabajar. Realmente no vais a trabajar con mucho más. Pero por lo menos tenéis que tener un poquito claro los conceptos que hay detrás de cada una de esas cosas. De esto hay tratados enteros de cartografía, pero al que le pueda interesar os puedo facilitar bibliografía. De hecho, hay bibliografía en el... Pero bueno, tiene que ser ya una curiosidad científica porque realmente en vuestro día a día no va a ser frecuente que os encontréis elementos diferentes a esto. Vamos a hablar ahora un poco de lo que sería la georreferenciación. Viene a colación, aunque no es exactamente lo mismo. La georreferenciación, ¿qué es? La georreferenciación es el proceso mediante el cual, si nosotros partimos de una información, de un mapa que se encuentra en papel, ¿cómo consigo yo que ese mapa en papel pase a formar parte de mi proyecto? ¿Tengo alguna manera de ubicar en el espacio ese mapa al papel? Por ejemplo, fijaos, un posible caso sencillo sería, imaginad que tenéis, pues por ejemplo, una información, una carta, un diseño de la ciudad que se corresponda con principios del siglo XIX o finales del siglo XVIII. Al margen de todo, pues lógicamente ahí lo único que vamos a tener es un elemento en papel. Si yo quisiera intentar situar, pues no sé, dónde estaban los núcleos de población, dónde se encontraban determinadas cuestiones que pudieran tener trascendencia patrimonial, dónde podían encontrarse situados fuentes, en fin, todo lo que era la distribución de la ciudad de hace un par de siglos, yo podría, en primer lugar, coger ese documento y escanearlo, y luego lo que tendría que hacer es intentar llevar ese documento al espacio, ubicarlo, porque el propio escaneo lo que hace es generarnos sencillamente un mapa de bit, es decir, es como si fuera una fotografía que no está ubicada en el espacio, una sucesión de píxeles por un lado y por otro, pero que habría que dotarlos de una información complementaria que lo que haría sería situarnos en su correspondiente sitio, y además en algunos casos tendría que realizar algunas adaptaciones porque no siempre, de hecho prácticamente nunca, va a producirse una coincidencia métrica entre la cartografía digital que nosotros tenemos debajo y la que originariamente se empleó en el diseño de este tipo de instrumentos. Aquí estamos viendo un ejemplo. ¿Cómo se haría eso? En el mejor de los casos, que sería este caso que os muestro en pantalla, yo
parto de una cartografía, pero de una cartografía, digamos, solvente, una cartografía bien hecha. Esta cartografía, como veis, está en papel, pero en el propio papel ya tenemos toda una suerte de elementos que son crucetas, y cada cruceta tiene asociada unas coordenadas. Por lo tanto, ¿cuál sería el trabajo que habría que realizar? Pues una vez que nosotros hemos escaneado ese documento, lo único que habría que hacer es, mediante un procedimiento, indicarle al sistema que el punto este concreto que tengo en mi mapa se corresponde en la realidad con tales coordenadas. Como yo las tengo aquí asociadas, pues lo único que haríamos sería hacer las asociaciones correspondientes. ¿Con cuántos puntos? Normalmente con 3 puntos es suficiente. En algunos casos hacen falta más. Es un recurso tan común y tan frecuente que prácticamente todos los sistemas de información geográfica cuentan con él. El procedimiento concreto no os lo voy a contar por no alargar demasiado esta clase. Pero si en algún momento os surge la necesidad, que sepáis que QGIS tiene una pequeña utilidad muy sencilla de usar, que lo que hace es esencialmente lo que os estoy diciendo. Es decir, coge una imagen escaneada y asocia a unos determinados puntos que nosotros seleccionamos unas coordenadas, tras lo cual lo que hace es posicionarla ya directamente en el espacio en su ubicación. Huelga decir que puede darse con frecuencia el caso de que esto no sea así, es decir, que yo la imagen, el mapa, el documento con el que estoy trabajando, pues no tenga coordenadas ni nada que se le parezca. Entonces, ¿qué es lo que usamos para llevar a cabo esta georreferenciación? Pues lo que normalmente se suelen usar son elementos que se mantienen comunes en el tiempo. Por ejemplo, suponer que nosotros estamos con un documento histórico, y en ese documento histórico, bueno, pues la mayor parte de la ciudad ya no es lo que fue. Pero sin embargo, si nosotros hacemos un rastreo, puede que nos encontremos con al menos unos cuantos elementos arquitectónicos que tengan más de 2 siglos. Y por lo tanto, puede intentarse llevar a cabo esos ajustes correspondientes tirando de esos elementos. Lo que haríamos sería sustituir, en este caso, pues por ejemplo, ¿qué os digo? Un torreón de una iglesia que sepamos que es de la época y que, bueno, en lo que se refiere a su estructura, pues no habrá sufrido modificaciones sustanciales. Pues ese punto concreto de esa estructura de la iglesia lo haríamos corresponder con una base de ortofotos debajo, y de esa manera ir tratando de realizar los ajustes pertinentes hasta conseguir una aproximación. Obviamente, en esos casos no vamos a conseguir un ajuste perfecto, pero no lo vamos a conseguir porque, entre otras cosas, con toda seguridad, es deficiente la cartografía originaria de ese documento. Es decir, eso es una aproximación que se llevó a cabo hace 2 siglos con las técnicas de entonces y con las aproximaciones que se usaban entonces. Pero bueno, la verdad es que se pueden llegar a conseguir realmente aproximaciones bastante interesantes para poder trabajar con ellas. Aquí un poco se resume este tema. Las cuestiones de georreferenciación, pues como os decía, realmente lo que se hace es complementar información de la que se emplean en ficheros raster normales y corrientes, como puede ser el JPG, el PNG, particularmente común el TIFF, se usa con frecuencia, incluso el GIF también. ¿Y en qué se traduce ese proceso? Pues el proceso ese en realidad es algo relativamente sencillo. Lo que se hace es, se genera de forma automática por parte del sistema un fichero que se llama exactamente igual. Supongamos que nosotros tenemos un fichero que se llama planoantiguo.jpg con nuestro plano. Tras llevar a cabo el proceso de georreferenciación,
y darle a OK, es decir, de finalizar el proceso. Si nosotros vamos con el explorador de Windows y observamos en la carpeta donde teníamos esa información, veremos que el plano antiguo ahora tiene otro fichero que también se llama plano antiguo, pero cuya extensión es JGW o TFW o PGW. Ese ficherito, porque veréis que es un ficherito minúsculo de muy pequeño tamaño, lo podéis abrir con el bloc de notas y veréis que lo que tiene es una serie de números. Esos números son el tamaño del píxel en X, el tamaño del píxel en Y y el valor de las coordenadas del punto superior izquierdo del dibujo. Con eso, el programa de GIS, en este caso QGIS, en el momento en que ve que se encuentra un fichero asociado al raster con esa información, pues ya sabe que tiene la localización, lo interpreta correctamente y lo sitúa en su sitio. ¿De acuerdo? Ya os digo que esto os lo digo a efectos de curiosidad, por un lado, y también a efectos prácticos. Es decir, si vosotros participáis en un proyecto en el que os encontráis con información que venga en mapas que están escaneados, ojo, copiad todos los ficheros. No os quedéis solamente con los JPG, con los TIFF o con los PNG. Hay que llevarse también los socios que vienen vinculados, es decir, los pequeños ficheritos que nos dan la georreferencia. Fundamental que tengamos los dos para poder usarlo de una forma correcta. Por último, os voy a dar un pequeño repasillo sobre lo que se llama ortorrectificación de imágenes. La ortorrectificación de imágenes, hasta hace poco, bueno, era una cosa que se usaba en los ámbitos de elaboración de cartografía y poco más. Para el común de los mortales, la verdad es que tenía poca o ninguna trascendencia. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Cuando nosotros, ya sabéis que cada vez con más frecuencia, empleamos como base de representación, como base de trabajo, las imágenes obtenidas vía fotografía aérea. Cuando hablo de fotografía aérea ya tenemos que abrir un abanico relativamente amplio, porque no solamente esa fotografía aérea no solamente proviene del vuelo de un avión, que hasta hace años era la única prácticamente forma de obtener esa información, sino que también podemos hablar de fotografía de satélite o fotografía obtenida con drones. Pero vamos a ceñirnos al caso concreto del uso del levantamiento de fotografía aérea a través de un vuelo con un avión. Si nosotros empleamos un avión para conseguir esa fotografía, en el momento en que se hace esa foto, se producen una serie de deformaciones, como veis aquí, derivadas del ángulo en que que tiene el territorio en relación al avión. ¿De acuerdo? Esas deformaciones que se producen ópticas al hacer la foto hacen que una foto oblicua convencional no sea empleable como instrumento de medición. ¿Eso qué significa? Pues significa que dependiendo de la distancia y del ángulo del píxel en relación a la toma de datos, la medición que se podría realizar está alterada por esa naturaleza oblicua. Esa alteración que haría que las mediciones, pues por ejemplo, de superficie, o sea, supone que nosotros estamos midiendo una finca obtenida a partir de un vuelo. Si esa finca me va a dar mediciones erróneas sobre la ortofoto, la foto me va a servir para ver lo que hay, pero para poco más. Si yo pudiera habilitar un mecanismo que corrigiera esas imprecisiones que se producen por causa del ángulo de vuelo y las adaptara, ese instrumento nos permitiría realizar mediciones sobre la foto. Bien, eso se consigue a través de lo que se llama ortorrectificación de imagen. Para lo cual, lo que se hace es emplear, como os muestra ahí,
En primer lugar, un modelo digital de elevación, es decir, el suelo, todo lo que es el terreno, está digitalizado de una forma tridimensional. Es decir, tenemos lo que se llama un modelo digital de elevación que nos permite caracterizar la cota del terreno sobre el nivel del mar. Luego requiere que, por supuesto, el avión que está volando cuente con la dotación apropiada de instrumentos electrónicos para controlar, pues como veis ahí, el tema de cabeceo, balanceo, deriva, y corrigiendo todos esos factores, dar una georreferencia absoluta del el punto desde el que se están tomando, desde el que se están tomando las fotos. Por otra parte, hace falta corregir los datos píxel a píxel, y otro elemento interesante es que normalmente se hace empleando fotografía estereoscópica, es decir, que normalmente lo que se usan son dos cámaras situadas en paralelo y que mediante el empleo de ambas cámaras y de toda esta información lo que se realiza es una corrección de la fotografía que finalmente da pie a una derivación de lo que sería fotografía aérea. La fotografía aérea no tiene esta corrección, pero la ortofotografía sí está corregida. ¿Eso qué significa? Que con una ortofoto, una fotografía aérea ortocorregida, yo soy capaz de hacer mediciones. Está adecuada para que se pueda medir sobre ella. Bueno, y aquí vamos a terminar el tema de las pinceladas geográficas. Hay una segunda parte, un segundo vídeo también de esta etapa, en el que os voy a poner un ejemplo concreto de utilización y que veremos después.